Muy buenas tardes. En esta oportunidad traemos una interesantísima actividad organizada en conjunto por el Centro Hostos de Estudios Constitucionales, el Instituto Dominicano de Derecho Constitucional, el IDEC, la Librería Jurídica Internacional y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. En esta ocasión, con un panel que se ha denominado Estado Social, Procura Existencial, Nuevos Derechos y la Transformación del Derecho Público. Para nosotros, ser anfitriones en Pucamaima de esta actividad es una felicidad por quienes van a participar en este panel. Los expositores de esta actividad aquí convergen varios países. Tendremos a nuestro queridísimo profesor visitante de la Maestría de Derecho Administrativo y Regulación Económica, Jaime Rodríguez Arana, quien es un reconocido administrativista iberoamericano y docente de la Universidad de Coruña en España. También está con nosotros el profesor emérito de la Universidad Externado de Colombia, gran amigo y docente también de esta maestría en Derecho Administrativo, el profesor Jaime Orlando Santofimio Gamboa. También nos acompaña una profesora que aquí los estudiantes adoran. Es la profesora Miriam Mabel Ibanega, desde Argentina, una consagrada docente del derecho administrativo y del derecho público, que no sabe decirle que no a las actividades, yo diría de la República Dominicana, pero en especial de esta universidad, siempre nos ha acompañado y nos sigue apoyando en nuestras iniciativas. Por igual, tendremos la participación del destacado abogado y administrativista José Ignacio Hernández, abogado venezolano, quien actualmente imparte docencia y es parte de la vida académica de la Harvard Kennedy School, y que también se ha unido a nosotros en esta iniciativa de hacer academia, de hacer escuela, y nos está apoyando de manera permanente desde los espacios y de los temas que maneja en nuestras maestrías y en nuestras actividades de grado y de posgrado. A todos ellos, muchísimas gracias. No menos importante, desde la perspectiva local, tendremos la participación también de un abogado experimentado y de larga data. Hablo del doctor Eric Raful, quien nos honra con su presencia en la tarde de hoy. Y por último, la más joven del grupo, pero es una abogada con una magnífica formación que también es egresada de esta universidad, que es la licenciada Fernanda Frías. Todos ellos son los encargados de brindarnos una actividad, primero con un tema pertinente, necesario, que se presta al debate y que también genera una perspectiva hacia el futuro. ¿Cuáles son estos nuevos derechos? ¿Y qué nos espera o qué puede denominarse transformación del derecho público? ¿Qué está dentro de esta esperada transformación del derecho público? Todos ellos, por sus áreas de expertise, son los encargados de responder esta pregunta. Sin más preámbulo, dejo el panel en manos de nuestro querido profesor, director ejecutivo del Instituto Dominicano de Derecho Constitucional, del IDEC y igual del Centro Hostos, el profesor Roberto Medina Reyes, quien introducirá el orden del panel, las reglas que seguirán nuestros expositores. De mi parte, exhortarles a todos aquellos que nos sintonizan a través de Pucamaima TV, que disfruten de esta actividad, que quedará grabada en este canal para consumo de todos aquellos que no puedan ver esta actividad en vivo. Es decir, esto se convierte en un material académico que podrán consultar una y otra vez para verificar lo que estos magníficos profesionales y académicos nos tienen esta tarde. Sean todos bienvenidos como siempre a Pucamaima, agradecido del Centro Hostos, del IDEC y de la Librería Jurídica Internacional por siempre pensar en nuestra universidad. Muchísimas gracias. Adelante, Roberto. Muchas gracias, Héctor. En nombre del Centro
Hostos de Estudios Constitucionales y en mi condición de director ejecutivo del Instituto Dominicano de Derecho Constitucional, me es grato darles la bienvenida a este panel sobre Estado social, procura existencial, nuevos derechos y la transformación del derecho público. En esta ocasión contaremos con la participación del profesor Jaime Rodríguez Arana, doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de La Coruña, quien nos abordará el interés general, la buena administración y el presupuesto del Estado social. También contaremos con la participación del profesor Jaime Santofimio Gamboa, postdoctor en Derecho por las Universidades Carlos III de Madrid y Externado de Colombia, y profesor en la Universidad Externado de Colombia, quien analizará la procura existencial y los nuevos derechos. La profesora Miriam Ibanega, doctora en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba y directora ejecutiva de la Maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Austral, quien hablará sobre la jurisdicción administrativa en la tutela de los derechos sociales. El profesor José Ignacio Hernández, doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y profesor de Derecho Administrativo y Constitucional en la Universidad Católica Andrés Bello y en la Universidad Central de Venezuela, quien analizará el derecho administrativo fallido y el nuevo derecho administrativo post-pandemia. La profesora Fernanda Frías, magíster en Derecho Constitucional y Libertades Fundamentales de la Universidad de París I, Panteón Sorbonne, quien hablará sobre el Estado social, el derecho procesal constitucional y la tutela judicial diferenciada. Y por último, y no menos importante, el doctor Eric Raful, licenciado en Derecho de la Universidad Pedro Enrique Sureña y profesor de Derecho Laboral, Práctica Penal y Servicio Jurídico en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña y en la Universidad Iberoamericana UNIBE, quien analizará la exigibilidad de los derechos sociales tomando en cuenta su cuota de fundamentalidad. Cada panelista pues contará con un plazo de 10 minutos, de 10 a 15 minutos para hacer su ponencia. De entrada, es importante hacer ciertas precisiones sobre el panel. La cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho es una organización jurídico-política que surge como consecuencia del proceso de socialización, normativización y democratización del derecho. El reconocimiento de esta cláusula tiene tres implicaciones fundamentales. En primer lugar, la transformación de la relación existente entre las personas y el Estado, asumiendo las personas un protagonismo en la gestión pública, lo que los dota de un conjunto de prerrogativas que limitan la actividad del Estado. Esta prerrogativa pasan a formar parte de lo que se denomina como la buena administración, que en nuestro ordenamiento jurídico constituye un derecho fundamental implícito de conformidad con el artículo 74.3 de la Constitución. La otra implicación es la transformación de la relación interadministrativa entre la administración central y las administraciones locales. En los casos de los estados federales, se trata de pasar de un federalismo dualista a un federalismo cooperativo para garantizar derechos. Y la tercera implicación, que es aún más importante, es la socialización del ordenamiento constitucional. Y esto tiene dos efectos. Por un lado, el reconocimiento de un conjunto de derechos sociales como auténticos derechos fundamentales y, en consecuencia, la obligación del Estado de garantizar unos mínimos de procura existencial para garantizar que las personas se desarrollen ya no solo dentro de un marco de libertad individual, sino también de justicia social, como demanda el artículo 8 de la Constitución Dominicana, y por otro lado, la adopción de un modelo de economía social de mercado, que básicamente obliga al Estado a incentivar la iniciativa privada, pero bajo un marco regulatorio que permita garantizar, por un lado, la libre y leal competencia y por otro lado, los derechos de los usuarios. Es decir, evitar un capitalismo liberal salvaje que pueda afectar los intereses y los derechos de las personas. Básicamente, en este panel nos vamos a centrar sobre esta tercera implicación, sobre la socialización del ordenamiento constitucional, para lo cual vamos a adentrarnos a ver el decurso evolutivo de este presupuesto del Estado social, desde su reconocimiento en las revoluciones obreras y posteriormente en la Revolución Francesa y su impacto en las constituciones liberales, hasta llegar a sus retos de cara a las administraciones fallidas, como la ha llamado el profesor José Ignacio, y sobre todo los retos que existen para volver estas normas programáticas, ¿verdad?, de protección de estos derechos para poder realmente garantizarlos y que se traduzcan en mejor bienestar y una mejor calidad de vida de las personas. Sin más preámbulos, pues le paso la palabra al profesor Jaime Rodríguez Arana. Profesor. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es muy grato poder
acudir a este webinario tan interesante en la Universidad Pucamaima, de la República Dominicana, en un evento que organiza con varias instituciones, como el Centro de Estudios Constitucionales Hostos, con la Librería Jurídica Internacional y con el Instituto de Derecho Constitucional de la República Dominicana. Para mí es muy grato siempre acudir a eventos en la República Dominicana, aunque sea online. Es un país al que quiero mucho. En la historia del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, que tengo el honor de presidir, está muy marcada la organización de eventos del FIDA en distintos años, y mi recuerdo a quienes lo hicieron posible, como los profesores Olivo Rodríguez, el profesor Servio Tulio Castellanos y también al profesor Jorge Eduardo Prats. Por supuesto que es un lujo compartir este panel con profesores de la categoría intelectual como las doctoras Miriam Ibanega, Fernanda Frías, Jaime Orlando Santofimio, José Ignacio Hernández, Eric Raful, y tener el privilegio de poder ser escuchado por este notable auditorio que nos acompaña. Efectivamente, como ha dicho el doctor Roberto Medina, y nos adelantaba el decano Héctor Ailes, efectivamente la cláusula del Estado social y democrático de derecho impacta sobre el ordenamiento jurídico. En su devenir histórico el Estado ha ido adoptando distintas formas, y la que tenemos ahora del Estado social y democrático de derecho, que trae causa después de la Segunda Guerra Mundial, pues ha impactado, es lógico, sobre el conjunto del derecho, también del derecho público. El problema, no tenemos mucho tiempo para exponerlo, es que no con la intensidad deseable, y por lo tanto una de mis tesis es que todavía hay una asignatura pendiente, porque no ha permeado suficientemente esta cláusula del Estado social y democrático de derecho sobre el conjunto de las categorías de las instituciones y de los conceptos del derecho administrativo. Es muy largo de exponer, pero la legalidad administrativa todavía, en muchos países, incluso en Europa, sigue paralela al decurso constitucional, y nos falta que la potencia y la luz constitucional de la cláusula del Estado social impregne todo el conjunto del ordenamiento jurídico administrativo. De todo esto hablaron en el pasado profesores como Heller, Forsthoff, Klein, Abendroth en el derecho alemán, y que resuenan en nuestras mentes su clarividencia de planteamientos para llamar la atención sobre esta necesidad metodológica y científica, que yo quiero poner de manifiesto desde el principio. La necesidad de que esta cláusula, con toda su potencia, impregne el derecho administrativo. Ciertamente, si nos detuviéramos, que no lo vamos a hacer porque no tenemos el tiempo, en los elementos estructurales sobre los que descansa este edificio del Estado social y democrático de derecho, como es la juridicidad, como es la separación de los poderes, como es el principio de la solidaridad, como es el reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona, o como es la participación social, nos daríamos cuenta del alcance que tiene la fuerza de esta cláusula. Desde el punto de vista de los derechos fundamentales de la persona, que son individuales, pero no solo, hay derechos sociales que son fundamentales, creo que se va a exponer con más profundidad más adelante. Sí hemos de destacar, como también decía Roberto Medina en su introducción, en su introito, que en el Estado social y democrático de derecho la dignidad humana es el principio y el fin del Estado, y debe impregnar el conjunto del derecho administrativo, de manera que esa dignidad humana no es algo decorativo o algo retórico que está en las constituciones, sino que tiene una profunda capacidad de transformación. Y creo que aquí es donde podemos señalar que esa dignidad humana tiene tal calibre, tal relieve jurídico, que se levanta y se yergue omnipotente y todopoderosa frente a cualquier embate del poder, cualquiera que sea su naturaleza, por derribarlo, o, que es peor, por ignorarlo. Y si tuviéramos más claro
la centralidad de la dignidad humana en el conjunto del derecho público, seguramente todas sus categorías, desde el procedimiento administrativo, pasando por la contratación pública, teniendo presente nada menos que el derecho presupuestario, serían concebidos de otra manera. Y aquí hay un llamado y una convocatoria, efectivamente, a que desde esta perspectiva los investigadores, los estudiosos del derecho administrativo, nosotros en el doctorado que tenemos en La Coruña de Derecho Administrativo Iberoamericano estamos apuntalando y estamos animando investigaciones en esta dirección, se vayan estudiando todas esas categorías desde esa centralidad de la dignidad del ser humano. En Europa, el modelo del Estado social desde la perspectiva de la sociología se denomina Estado del bienestar. El Estado del bienestar tiene una dimensión dinámica, es dinámico en sí mismo, y las actividades propias del estado del bienestar dinámico, las ayudas públicas, los subsidios, las subvenciones, están pensadas, están diseñadas y están dirigidas para alumbrar iniciativas valiosas que hay en la sociedad. No tanto para capturar a los ciudadanos y hacerlos dependientes del presupuesto, que es lo que trae consigo el estado del bienestar estático, que lamentablemente estamos viendo en muchas latitudes cómo vuelve, incluso también en Europa, por sus fueros perdidos, haciendo un ejercicio de lo que es el interés general de corte igualmente estático. Y efectivamente el interés general, que es un tópico muy importante para comprender también el alcance que tiene el Estado social y democrático de derecho, está, como decía mi maestro, el doctor Meilan Gil, vinculado necesariamente a la protección, a la promoción y a la defensa de los derechos fundamentales de la persona. Si esto lo tuviéramos más claro, efectivamente, el interés general en su definición concreta, su definición motivada, en su definición participada, iría más en la línea de potenciar, promover y proteger estos derechos fundamentales. Por eso, el concepto del interés general es un concepto que desde el Estado social y democrático de derecho hemos de rescatar para colocarlo en el frontispicio del sentido que tiene este modelo de Estado. Para terminar, porque el tiempo pasa y es poco el que tenemos, yo había seleccionado un pasaje de la obra de un sociólogo francés que fue muy célebre, lo sigue siendo, pero sobre todo allá por los años 80, 90 del siglo pasado en Europa. Su nombre es Edgar Morin, fue director del Instituto de Estudios Sociológicos de Francia y fue uno de los principales asesores que tuvo el presidente Mitterrand. Pues al final de uno de los del último mandato del presidente Mitterrand, Edgar Morin escribió un libro muy interesante sobre el Estado social y las políticas sociales. Y él confesaba en ese libro que la efectividad de las políticas sociales, la efectividad de la preocupación del Estado por subvenir a las necesidades sociales, por garantizar un mínimo vital digno que permita el libre y solidario desarrollo de las personas, no dependía única y exclusivamente del Estado. Porque cuando se confía única y exclusivamente al Estado esta tarea y el Estado y sus representantes y dirigentes piensan que es a través de funcionarios, de decretos y de presupuesto como se resuelven los problemas que tienen las personas más frágiles, más vulnerables, excluidas, muchas veces el fracaso está a la vuelta de la esquina. Y él señalaba y decía que para poder atender mejor las políticas sociales de responsabilidad pública era necesario una inteligente alianza entre los poderes públicos y los agentes sociales, entre los poderes públicos y las instituciones sociales profesionalmente preparadas para atender a estas personas, porque al final el Estado lo que tiene que conseguir, aliado con la sociedad, es evitar que haya personas que estén en condición de cosa. Y esto, fíjense, en Europa con la pandemia hemos tenido que regresar nada más y nada menos, y en España también, a reconocer el derecho al mínimo vital digno, que pensábamos que era algo de ciencia ficción o que era algo que ya no nos iba a afectar. Pues sí,
¿Por qué? Porque es muy importante que el Estado, y en Europa hay que reconocerlo, ha hecho un esfuerzo muy relevante a través de pues, muchas subvenciones que esperemos que se manejen con rigor y que se destinen a las finalidades previstas para que la libertad solidaria de las personas sea una realidad. Termino. El derecho administrativo del Estado social y democrático de derecho es un ordenamiento de protección, defensa y promoción de los derechos fundamentales de la persona. El derecho administrativo, un Estado social y democrático de derecho, es un derecho de protección, defensa y promoción de la dignidad humana. Y haciendo buena una célebre disquisición de un maestro español del derecho administrativo, que además fue miembro de la Corte Suprema, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, recientemente fallecido, y al que dedicamos esta intervención, el profesor González Navarro, cuando pensamos en esta cláusula del Estado social y democrático de derecho y la proyectamos sobre el derecho administrativo, ese derecho administrativo se nos presenta como el derecho del poder público, por supuesto, pero para la libertad solidaria de las personas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Ciertamente, pues la dignidad humana permea todas las instituciones del derecho administrativo y de todo el ordenamiento jurídico del Estado. Por lo tanto, el derecho administrativo de la cláusula del Estado social y democrático de derecho es un derecho que está destinado a la protección, defensa y promoción de la dignidad humana. Por eso el Estado no puede dejar a nadie atrás. Decía Nino, ¿verdad? ¿Cómo una persona puede gozar de sus libertades individuales si no tiene acceso a la salud, si no tiene acceso a la vivienda, si no tiene acceso a servicios básicos indispensables que le permitan realmente desarrollarse dentro de un marco de justicia social y de igualdad? Con estas palabras, pues le paso la palabra inmediatamente al profesor Jaime Orlando Santofimio Gamboa, que nos hablará sobre la procura existencial y sobre todo sobre el presupuesto del Estado social. Profesor. Bueno, muchas gracias a la universidad y a los demás organizadores de este evento, esta oportunidad tan grande de poder discutir un tema que para mí es transversal, es fundamental frente a cualquier discusión del derecho constitucional y administrativo, como es el tema del mínimo vital, de las necesidades mínimas de convivencia, de supervivencia del hombre en la sociedad. Muchas gracias también por permitirme estar con ustedes. La gran mayoría los conozco y sé que compartimos sustancialmente todas estas ideas de lo que debe ser el ordenamiento jurídico al servicio de las necesidades del colectivo y de las personas. A ver, el tema, para ir muy rápido, son 10 minutos, voy a plantear 3 o 4 ideas. La primera sería, diría yo, la gran ruptura conceptual y doctrinal que la realidad del mundo nos está planteando para revivir desde el punto de vista del derecho administrativo grandes autores. Y grandes autores que crecieron e hicieron sus obras en los momentos de crisis más profundas del sistema económico. Me refiero fundamentalmente a 2 grandes pensadores que para algunos aparecían ya desaparecidos y muertos, dentro de toda esta tendencia a entender que el Estado estaba desapareciendo y que el mercado lo podía absolutamente todo. Y entre ellos destacaría los trabajos precisamente de León Dubuy con toda la construcción del servicio público, que crece precisamente en momentos de ruptura del mundo económico y de la sociedad y del colapso de la sociedad dentro de estas crisis del mundo económico. Y el otro, que me parece de una trascendencia enorme que también lo tenemos olvidado, que es Forstov, Ernest Forstov. No me voy a referir a sus preferencias políticas ni a las críticas a su militancia en la preguerra y luego durante el gobierno nazista en la guerra, que eso lo pagó con creces en las discusiones que se dieron y en los juzgamientos que se dieron con posterioridad a la Segunda Guerra, juzgamientos morales, porque nunca fue llevado a un tribunal, en torno al papel que sufrió, que cumplieron
los juristas alemanes a favor del servicio del sistema nazi. Pero, ¿por qué reivindico Forstov? Por unas ideas que no han muerto y que para quienes aparecían muertas, de un momento a otro surgen y las tenemos todos los días. Es más, son de tanta actualidad que llevan a que se organicen eventos como estos para discutir conceptos fundamentales que trabajó Forstov, como es el de reconocer la crisis del hombre en medio de la sociedad, su imposibilidad absoluta de lograr por sus propias fuerzas los mínimos necesarios de vivir, para convivir, para subsistir. Y en consecuencia el surgimiento de una figura vital, de una figura de una fuerza enorme dentro de la contextura jurídica que ha sido llevada y trasladada para las grandes discusiones del concepto de Estado Social de Derecho, como es el concepto del mínimo vital. De las falencias, esas falencias absolutas que hacen inevitable la presencia del Estado. Y eso es lo que ha ocurrido precisamente en estos años de crisis. El tema surge y nos puso a pensar en los momentos de la pandemia. Pero incluso con anterioridad a la pandemia ya lo estábamos padeciendo en sociedades como la latinoamericana, donde las diferencias sociales son de tal profundidad que el Estado debe asumir papeles actuantes frente a la crisis del hombre dentro de la sociedad. Y precisamente eso fue lo que hizo Forstov. Forstov no solamente destaca el papel que cumple el Estado, sino también el significado que tiene el hombre para el Estado y el papel del Estado en procurar esos niveles fundamentales de vida. Entonces, me parece que ahí en el aporte de Forstov es fundamental. Cualquier estudio que pretenda poder entender eso que estaba hablando Jaime hace un momento en torno al interés público general, para que no nos quede un nivel retórico, esto se traduce en un mundo de necesidades de las personas, de los seres humanos. Y de ahí el tema de la dignidad humana que ustedes están predicando. Es que el hombre digno es aquel que tiene todos los mínimos vitales necesarios para poder subsistir. El hombre indigno es aquel que el Estado no le proporciona esos elementos para poder subsistir. Y el gran compromiso de la sociedad es hacer crecer la dignidad. Entonces, ahí yo le diría, hay que pensar muy bien en nuestros autores clásicos, todo lo que nos dijeron en las épocas de crisis y cómo todo eso se viene dando en este momento. ¿Eso a qué lleva? A crecimiento de nuevas concepciones sobre los derechos. La idea de que los derechos, evidentemente hay que fortalecer los derechos individuales, hay que fortalecer los derechos humanos, pero en una visión que va mucho más allá, que esa no es el fortalecimiento retórico del derecho humano y de su protección exclusivamente judicial, que es lo que generalmente se nos viene a la cabeza cuando se presenta este tipo de cosas. Los jueces deben quedar en un segundo lugar, los tribunales internacionales en un segundo lugar. Yo creo que el papel más importante, y ese llamamiento que hace Forstov, es a la administración actuante, presente, la administración activa, que lleva precisamente soluciones. Todas estas políticas que desarrollan los estados frente a la población desvalida, frente a la población incapacitada de producir los mínimos necesarios para vivir, hace parte de toda esta concepción y eso me parece importante reivindicarlo en este momento. A ver, para sustentar un poco mi tesis de que esto está vivo y de que Forstov no ha muerto y de que tenemos que volver a estudiarlo, miren ustedes algunas de las ideas que plantea el profesor Forstov, y esto lo hago en un segundo plano aquí de explicación muy rápida, ¿no? Dice Forstov de manera general lo siguiente. En las ideas claras, frente a la crisis del hombre, no frente a la crisis de la sociedad, del hombre, porque es que aquí hay que hacer diferencia. Por eso, si bien es cierto, reivindico el papel de León Deguy y de Forstov, pero Deguy en un contexto social y Forstov en un contexto individual. León Deguy, el socialista, Forstov, el conservador individualista, ¿no? Y su planteamiento es muy interesante, coincide en ciertas cosas, vamos a teorías finalistas, pero hay que mirarlo desde el punto de vista del hombre individualmente considerado. Dice, el Estado debe garantizar la subsistencia y por lo tanto el estado de prestaciones y de rediseño de la riqueza que debe tener el ser humano para poder sobrevivir. En el desarrollo de su teoría de la procura existencial,
Dice, la administración que abastece, que proporciona, que actúa directamente para poder abastecer y proporcionar bienes a los administrados, es la que realmente está cumpliendo su papel dentro del Estado. Y fíjense que estos planteamientos los está haciendo en 1938, o sea, antes de la concepción del Estado sujeto a la cláusula del Estado social de derecho, y está simplemente haciendo reflexiones sobre la situación de crisis que se vivió a partir de la Primera Guerra Mundial y el colapso total del hombre dentro de esa sociedad y el papel que debería tener el Estado. Agrega posteriormente, mediante el ejercicio activo del aparato administrativo, se debe procurar al individuo el acceso a las ventajas y beneficios de la tecnología y el desarrollo. O sea, el mínimo vital no es un regalo del Estado. El mínimo vital es el gran soporte para garantizar seres realmente activos dentro de la sociedad y que puedan disfrutar de todos los bienes de esa sociedad. Por eso el ámbito del crecimiento del derecho, desde esta perspectiva, pues hace que ya el derecho individualmente considerado en una visión muy conservadora se vea fortalecido con el crecimiento de nuevos reconocimientos al ser humano para fortalecer ese rol y esa esfera de acción que tiene dentro de la sociedad a través de todos aquellos elementos que le puedan garantizar la vida. No es solamente el mercado que le fue entregado a la población en la época de la pandemia, es también acceso a la tecnología y a los demás bienes, el acceso a la comunicación, el contacto con el Estado, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que en eso el análisis de cualquier discusión en torno a lo que puede ser el mínimo vital y el papel del Estado, la administración, la interpretación de la cláusula del Estado social debe de ser bajarla un poco de la retórica y traducirla al mundo de lo que realmente es las necesidades de la población. Para terminar, quisiera leerles una cita de nuestra Corte Constitucional que ha retomado todo el tema del mínimo vital y del papel estelar de la administración en satisfacer los mínimos vitales. En una línea jurisprudencial reiterada, ya vieja de la Corte, dice lo siguiente: la Corte Constitucional ha reiterado que si bien es cierto, es un derecho predicable de todos los ciudadanos, existen determinados sectores de la población que en razón de su vulnerabilidad, y esa es la palabra clave, son susceptibles de encontrarse con mayor facilidad en situaciones que comprometen ese derecho. Esos sectores comprenden a personas o colectivos indefensos que merecen una particular protección del Estado para que puedan desplegar su autonomía en condiciones de igualdad con los restantes miembros del conglomerado social. Y no se vean reducidos con grave menoscabo de su dignidad a organismos disminuidos y oprimidos por las necesidades del orden más básico. Latinoamérica está lleno de estos individuos y el papel de la administración no ha sido realmente activa en dar las soluciones que se requieren. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Santofimio. Excelente su ponencia. Me quedo con una frase, ¿verdad?, que para mí es fundamental. El hombre digno es aquel que tiene acceso a unos mínimos vitales. De manera que si no vamos a tomar el Estado de Derecho en serio, si realmente vamos a fomentar el constitucionalismo democrático de cara a la dignidad humana, pues es fundamental que el Estado pues garantice ese acceso a unos mínimos vitales para mejorar la calidad de vida de las personas. Ahora, la pregunta que podríamos hacernos es cómo garantizar en la práctica pues este mínimo vital. Y para esto pues contamos con la participación de la profesora Miriam Ibanega, que no va a analizar la función que tiene los órganos jurisdiccionales desde la jurisdicción administrativa en la protección de este presupuesto del Estado social. Profesora. Muchas gracias, buenas tardes. Mi agradecimiento especial a todas las entidades convocantes y la verdad que es un honor formar parte de este panel de tan distinguidos profesores y de la profesora Fernanda. Bueno, para ahorrar un poco de tiempo, porque el tiempo pasa demasiado rápido, y escuchando las dos conferencias anteriores,
jurisdicción contenciosa administrativa y derechos sociales, en realidad poder judicial y derechos sociales. Esto lo marco porque, bueno, no voy a ingresar en este terreno que nos llevaría al derecho francés sobre la jurisdicción contenciosa administrativa, teniendo en cuenta las estructuras judiciales y constitucionales de muchos países que no han separado la jurisdicción contenciosa administrativa, sino que forma parte del Poder Judicial como un fuero especial judicial. Pero nos encontremos frente a tribunales administrativos contenciosos y tributarios, o tributarios y contenciosos como en República Dominicana, nos encontremos ante un Consejo de Estado como Colombia, o en un sistema como el argentino, en el cual lo contencioso administrativo es un fuero judicial, y el control de constitucionalidad no está en cabeza de ninguna corte especial, sino de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo cierto es que en todos estos ámbitos hay un principio que es insoslayable a la hora de la efectivización de los derechos sociales, y es la tutela judicial efectiva. Una tutela judicial efectiva que no puede ser una valla frente a los derechos sociales. Claro, el primer inconveniente, tampoco voy a ingresar, con el que nos encontramos, es cómo identificamos a los derechos sociales, qué son los derechos sociales. Pero aun cuando todos sabemos que en el ejemplo nos es común derechos de salud, derechos de educación, el derecho a la transparencia pública, al acceso a la información, esa efectividad tiene ciertas complejidades a la hora de articular o de pretender articularse recursos, reclamos, peticiones ante la justicia. ¿Por qué? Porque claro, si nos remitimos, por ejemplo, a los llamados derechos patrimoniales, a el derecho de propiedad, nadie va a discutir la legitimación procesal, por ejemplo, del quien tiene el derecho de propiedad. Pero uno de los problemas a los que se ha enfrentado esta tutela judicial efectiva ante los derechos sociales es justamente el de las acciones colectivas, el cuándo son acciones individuales, porque son derechos comunes a la sociedad. Nos corresponde a todos y a su vez respecto de cada uno de nosotros es exclusivo. Entonces, ya de por sí esta complejidad no siempre, más allá de los reconocimientos constitucionales, no siempre ha facilitado el acceso a la jurisdicción contencioso administrativo y judicial. O porque hay una valla en la legitimación procesal, o porque realmente se tratan de procedimientos o procesos judiciales especiales que tienen las dificultades propias del derecho social. Fíjense ustedes que acciones tan comunes en nuestros países, como son las acciones urgentes, medidas precautorias o medidas preliminares o cautelares, como les quieran denominar, o amparos, son comunes en la articulación para la defensa de estos derechos. Pero a su vez, se trata de acciones que exigen determinadas condiciones para poder llegar a la justicia y después obtener una sentencia, que son, les diría que son requisitos mucho más exquisitos que si me encontrara frente a otro tipo de proceso para defender un derecho de propiedad, un derecho patrimonial. Generalmente, el tipo de acción que se articula en el caso de los derechos sociales son acciones por omisión, porque el Estado omite la satisfacción del derecho. Entonces, ya de por sí la omisión me implica tener que demostrar un deber que está a cargo del Estado y dentro del Estado, por ejemplo, de la administración, para poder aludir a una omisión. No cualquier omisión podría dar lugar a una acción judicial y en última instancia a una sentencia satisfactoria. Debo demostrar que la omisión me afecta el derecho. Entonces hay una complejidad detrás de esta protección que, reitero, no hay soluciones mágicas.
Yo creo que la jurisdicción contenciosa administrativa en cualquier país tiene que abrirse al reclamo y a las peticiones de los derechos sociales por omisión, porque hay detrás una responsabilidad del Estado. Y no necesariamente una responsabilidad patrimonial en tema económico. Lo que se busca con la acción frente a la omisión del derecho social es la satisfacción del derecho. Y en general no es posible reemplazarlo por una indemnización económica, porque lo que quiero es la satisfacción del derecho en sí. Y esto muchas veces las jurisdicciones contenciosas, por una limitación normativa, no permiten justamente acciones, les diría, rápidas, ágiles, con pruebas, con medios de pruebas que además faciliten al ciudadano el poder acceder y después el poder probar la omisión y por lo tanto exigir una conducta del Estado. Habría entonces que hacer una revisión bastante, les diría, medulosa de las competencias de los tribunales y una revisión de los procesos establecidos en los códigos para poder justamente facilitar que el derecho social tenga realmente una solución que tenga un contenido en la función judicial. En la función judicial o en la función, vuelvo a repetir, de la jurisdicción contenciosa administrativa. Un derecho social que pueda encontrar en el Poder Judicial una herramienta de satisfacción, si no lo satisface la administración. Si además puedo tener una ley, puedo tener la mejor constitución, pero en el caso concreto no accedo a ese derecho. Entonces, para terminar, siempre es bueno recordar ese criterio, ese enfoque de la Corte Interamericana. Es una opinión consultiva que ya tiene varios años, desde 1990, en el cual ha puesto énfasis de la obligación del Estado de tomar las medidas necesarias para remover los obstáculos que puedan existir para que las personas gocen de todos sus derechos. Y uno de esos obstáculos que debe remover es las limitaciones al acceso a la justicia para la defensa de los derechos sociales. Muchas gracias y buenas tardes. Excelente, profesora. La verdad es que ha sido un deleite escucharla. Ciertamente, la jurisdicción contenciosa administrativa tiene que abrirse a los reclamos de protección de los derechos sociales cuando estamos frente a omisión administrativa, porque existe un mandato constitucional, en el caso de la Constitución Dominicana, que obliga al Estado a ser un ente proactivo en la protección de estos derechos. De manera que cuando el Estado incurre en inactividad, el Poder Judicial pues juega un papel fundamental. Y para esto, pues hay que, como bien usted concluye su ponencia, pues ir eliminando todo ese formalismo que impide el acceso a la tutela judicial efectiva. Ahora bien, las garantías no solamente se dan de cara del Poder Judicial, sino también del propio Poder Ejecutivo. Pero hay una situación que lo vemos en la práctica y que ha sido el resultado de la pandemia, ¿verdad? La debilidad de los órganos y entes administrativos, la debilidad de la administración para hacer frente a estas normas que obligan al Estado a adoptar o asumir obligaciones de carácter positivo. Para abordar este tema, ¿verdad? La fragilidad de la administración pública y los elementos que hay que tomar en cuenta para poder darle frente a los derechos sociales, pues contamos en estos momentos con la participación del profesor José Ignacio Hernández. Profesor. Bueno, muy buenas tardes. Agradezco muchísimo la invitación del Centro Hostos de la Pucamaima para estar hoy con ustedes. Mis palabras, por supuesto, también de agradecimiento a los queridos amigos Héctor y Roberto. Yo voy a plantear en los 9 minutos y medio que me quedan una perspectiva un tanto distinta a la que usualmente se utiliza al abordar el tópico del Estado social y la administración prestacional en el derecho administrativo. Quizás el elemento distintivo que yo hoy quiero introducir aquí en un deliberado tono disruptivo es colocar el énfasis en la fragilidad de las administraciones públicas como una condición adversa
al cumplimiento de los objetivos prestacionales que las administraciones públicas deben cumplir, ello principalmente desde una visión comparada en América Latina, y para ello he preparado esta presentación bastante breve que les pasaré de inmediato. Fíjense que aquí, así suelo yo comenzar mi reflexión sobre la fragilidad de las administraciones públicas, o lo que yo he llamado el derecho administrativo fallido en América Latina, con el mito del dorado. Creo yo que en cierto modo los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, DESCA, derechos prestacionales, se han convertido, especialmente en América Latina, en una especie del dorado, en algo mágico a lo cual algún día se va a llegar, pero que a decir verdad no se ha llegado. Y eso exige empezar a revisar críticamente lo que ha venido haciendo el derecho administrativo en América Latina para cumplir o permitir que las administraciones públicas cumplan ese rol prestacional, y tratarnos de alejar de esta idea mítica del dorado que creo que empaña en cierto modo la reflexión de este tema. Y voy a comenzar recordando que el derecho público en América Latina ha sido catalogado de transformador. Esto no es un atributo propio del derecho público latinoamericano. En realidad, este carácter transformador, como lo sabemos muy bien, arranca o se consolida, digamos, con el constitucionalismo europeo en la posguerra. La cláusula transformadora la podemos encontrar en la Constitución de Italia, en la Constitución de Alemania, en la Constitución de España. Otras regiones como Sudáfrica, a otros países como Sudáfrica, perdón, también han incluido estas cláusulas de transformación, pero sin duda el constitucionalismo en América Latina, dice el profesor Bonvogdandi, es un constitucionalismo transformador porque se orienta a transformar la situación social imperante para promover condiciones de igualdad. Y esto se ha traducido en una inflación normativa. El número de leyes, constituciones, derechos ha venido en aumento. Este es un índice del número de derechos constitucionales a nivel comparado, y podemos ver que países de América Latina están dentro de los países que más derechos reconocen en la Constitución. Un poco el paradigma que subyace tras esto es que para lograr ese cometido transformador hay que llevar a la Constitución un catálogo bastante amplio de derechos prestacionales, a los cuales hay que agregar, lo decía la profesora Miriam Ibanega, los derechos que derivan del sistema interamericano en aquellos países miembros de la convención y que además han ratificado el protocolo de San Salvador. Bueno, en esos casos también tendríamos que agregar un amplísimo catálogo de DESCA. Pero ¿cuál es el elefante en la habitación? ¿Cuál es el dato obvio que creo que a veces por obvio se pasa por alto? América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo. Esto es Banco Interamericano de Desarrollo, el índice Gini. Podemos ver cómo la desigualdad en América Latina ha venido bajando, pero la brecha es gigantesca. Y no solo en países más desarrollados, pero incluso en países que tienen un grado de desarrollo similar. ¿Por qué América Latina está en la región más desigual del mundo, siendo que el derecho público de América Latina tiene ambiciosos cometidos de transformación? Algo está fallando. Y eso, confieso, es lo que me ha venido a lo que me he venido dedicando en los últimos años, especialmente aquí en la Escuela Kennedy, valga el espacio publicitario. Sobre ello acabo de publicar un libro. Le agradezco, por cierto, al querido amigo profesor Jaime Orlando Santofimio por haber apadrinado en cierto modo esta iniciativa. Y en este libro yo reflexiono sobre la fragilidad de las administraciones públicas que se puso en evidencia durante la pandemia de la COVID. ¿Qué entendemos por fragilidad de las administraciones públicas? Las brechas de capacidad que impiden a las administraciones públicas cumplir con los ambiciosos cometidos transformadores que derivan del sistema interamericano y del derecho constitucional latinoamericano. La gran reflexión, una de las grandes reflexiones que nos deja la pandemia en este sentido, es que la promoción del desarrollo inclusivo no depende del número de derechos. Un país podrá tener una constitución donde se garantizan y reconocen
distintos derechos prestacionales, podrá ser parte de la convención, podrá ser parte del protocolo de San Salvador, pero lo cierto es que sin administraciones públicas capaces, esos mandatos de transformación quedarán en promesas incumplidas. Y este es un gráfico que resume, lo tomé de mi libro, esta explicación, ¿no? Esta es la interacción que hay entre capacidad estatal y cometidos estatales. A mayor número de cometidos estatales, mayor es la capacidad estatal exigida. El derecho público de América Latina es muy ambicioso, el número de cometidos estatales es gigantesco en términos de listado de DESCA, y eso exige una altísima capacidad estatal, pero en la práctica la capacidad estatal es menor y por lo tanto el número de cometidos que pueden alcanzarse es menor. Esta área resume los cometidos prestacionales que las administraciones públicas no pueden garantizar por su fragilidad y que por lo tanto quedan desatendidos. Eso no significa que las necesidades asociadas a esos cometidos, agua, vivienda, salud, alimentación, queden del todo desasistidos. La experiencia demuestra que la sociedad suele organizarse para crear mecanismos informales y atender las necesidades que los frágiles estados no pueden atender por medio de, por ejemplo, mercados negros o corrupción. Este es otro gráfico que les traigo de la OECD, un proyecto en el que estoy trabajando ahora, que nos da otra visión de la correlación que existe entre capacidad institucional de las administraciones públicas y desarrollo. Aquí podemos ver el PIB per cápita en dólares constantes, y esto es lo que la OECD mide como el índice de capacidad productiva. Es la capacidad de un país de empujar la producción, y dentro de esa capacidad está la capacidad del gobierno de empujar, de promover la producción. Podemos ver cómo hay una clara correlación. Mientras más alto es el PIB per cápita, más elevado es la capacidad productiva y por lo tanto mayor capacidad tienen las administraciones públicas. Otra manera de ver esto es que mientras más frágiles sean las administraciones públicas, menor capacidad habrá para promover el desarrollo inclusivo. Y el ejemplo, además, práctico que suelo yo poner para esto, muy cercano y doloroso para mí al mismo tiempo, es Venezuela. Venezuela, con la Constitución de 1999, inaugura lo que yo he considerado una nueva etapa del constitucionalismo en América Latina, con constituciones muy robustas, repletas de derechos prestacionales, con notables cometidos a cargo del Estado y con, de nuevo, el mito del dorado, la ilusión de un desarrollo inclusivo que se va a promover a través del derecho constitucional. Y el caso de Venezuela, aquí tenemos el PIB en dólares precios corrientes, es un caso que demuestra los riesgos de esa ilusión. Ciertamente el PIB creció en Venezuela simplemente como consecuencia del boom petrolero, pero la fragilidad institucional promovió corrupción, desmantelamiento del Estado de Derecho, destrucción de los mecanismos de mercado, y la consecuencia es una caída del PIB estimada en 80%, que es mucho más que la caída del PIB, por ejemplo, en España durante la Guerra Civil o que Estados Unidos durante la Gran Depresión. Por lo tanto, y con esto concluyo, lo que yo invito aquí es un cambio de paradigma. La administración prestacional no puede seguir siendo enfocada únicamente desde un punto de vista, digamos, normativo, el conjunto de normas que reconocen derechos y mandatos de transformación. Es necesario que el derecho administrativo incorpore a su estudio el concepto de capacidad estatal, fragilidad de las administraciones públicas, o como yo le he llamado, derecho administrativo fallido, que es un derecho administrativo que no puede cumplir efectivamente con los mandatos de transformación. Y aquí hay algunas claves con las cuales termino. Primero, la promoción del desarrollo inclusivo requiere mucho más que ambiciosos mandatos de transformación. De hecho, el ejemplo de Venezuela es una advertencia muy clara. Amplios mandatos de transformación junto con fragilidad institucional puede ser incentivos para políticas clientelares, políticas arbitrarias, políticas predatorias que terminen destruyendo los mecanismos de mercado. Por lo tanto, segunda recomendación, hay que prestar atención a las brechas de capacidad estatal, especialmente en el ámbito de las administraciones públicas. Tercer punto fundamental, la administración prestacional debe estar centrada en la dignidad humana y en el principio de subsidiariedad. Esto pasa por entender, citando al Premio Nobel de Economía Amartya Sen, que el desarrollo
no puede definirse desde el Estado. El desarrollo debe definirse desde la ampliación de las capacidades individuales para de esa manera progresar material y espiritualmente. Es lo que Amartya Sen denomina el desarrollo como un proceso hacia la libertad. Y allí la importancia del principio de subsidiariedad, dicho sea de paso, admitido en el ámbito del sistema interamericano, entre otros, con la importante decisión Jiménez López relacionada con el derecho a la salud. Cuarto propuesta, hay que cambiar el paradigma de la desigualdad de ingresos. Yo creo que en América Latina estamos obsesionados con el problema de la desigualdad de ingresos, y si el centro de la desigualdad es el ingreso, las políticas públicas de las administraciones públicas van a tender a la redistribución del ingreso. Y en realidad lo verdaderamente importante no es la desigualdad de ingresos, es la desigualdad en la producción. ¿Por qué los individuos con sus propias capacidades no pueden producir, integrarse a la economía y generar ingresos suficientes para tener una vida digna? Creo que, por lo tanto, el tema de la desigualdad y el rol del derecho administrativo debe pasar de enfocarse de una desigualdad de ingresos para empezar a estudiar una desigualdad en la producción. Reformas constitucionales, legales, sentencias judiciales de condena, lamentablemente no son una solución. Para que los ciudadanos tengan acceso equitativo a vacunas contra la pandemia, por ejemplo, a medicinas esenciales, no basta con reconocer el derecho a la salud en la Constitución, no basta con reconocer ese acceso en la ley de salud, no basta que un tribunal condene a la administración pública a actuar, porque si la administración pública no tiene capacidad, si es una administración pública frágil, es un problema de hecho, no es un problema de derecho, y por lo tanto, ninguna sentencia, ninguna norma va a cambiar esa realidad. Y el último punto fundamental que resume todo lo anterior: la promoción del desarrollo inclusivo requiere de administraciones públicas capaces. En mi opinión, y con esto termino, una de las causas que permite explicar por qué América Latina está en la región más desigual del mundo, siendo que tiene uno de los ordenamientos jurídicos administrativos más ambiciosos en términos de procura existencial, la administración prestacional, está precisamente en la fragilidad de las administraciones. Mientras las administraciones públicas, citando a Semol y Robinson, sean leviatanes de papel y no sean leviatanes resilientes, lamentablemente América Latina seguirá entrampada en este ciclo vicioso de la desigualdad. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, José Ignacio. Siempre es un placer escucharte. Me quedo con varias ideas, ¿verdad? Sin administraciones capaces, los mandatos de transformación quedarán en promesas incumplidas, serán meras normas programáticas. Por lo tanto, se requiere la promoción del desarrollo, o sea, la promoción del desarrollo requiere de administraciones públicas capaces. Para tener acceso a ese mínimo de procura existencial que hablaba el profesor Santofimio, no solo basta con reconocer los derechos sociales, ¿verdad? Si estamos frente a administraciones frágiles, ya no solamente es un problema de derecho, sino también de hecho. Por lo tanto, no es solamente tocar la parte dogmática de la Constitución, sino hay que ver, diría Gargarella, ¿verdad?, las salas de máquinas, ¿verdad? Cómo influye directamente, cómo están capacitadas las instituciones para hacerle frente a esas obligaciones positivas que ya establece el texto constitucional. Continuamos entonces con la profesora Fernanda Frías, que nos va a abordar, ¿verdad?, la tutela judicial diferenciada, el principio de progresividad y cómo el derecho procesal constitucional procura, a través de los distintos procedimientos, garantizar pues este mínimo vital. Profesora. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera agradecer al Centro Austro de Estudios Constitucionales, al Instituto Dominicano de Derecho Constitucional, a mi alma mater, la Pucamaima, a la Librería Jurídica Internacional por permitirme participar en este tan importante panel. Para mí es un honor, y asimismo extender un cordial saludo a los demás panelistas, a Miriam Ibanegas, Jaime Santofimio, Jaime Rodríguez Arana, José Hernández y Eric Rafur. Asimismo, a todos los demás presentes, un cordial y afectuoso saludo. En el día de hoy estaré conversando, como muy bien indicó nuestro colega Roberto, sobre la tutela de los derechos fundamentales, muy especialmente de los derechos sociales, pero ya teniendo un contexto de lo que es el tiempo de pandemia. Durante este tiempo de pandemia hemos visto que nuestros derechos
fundamentales fueron incluso suspendidos en virtud de la declaratoria de emergencia. Y esto trajo muchas interrogantes de acerca hasta qué punto la autoridad pública puede o no restringir nuestros derechos. Y cabe decir que este proceso de restricción se rige a partir del artículo 262 de nuestra Constitución hasta el 266, y también lo rige la ley orgánica que regula los estados de excepción. En nuestro propio texto constitucional se contempla la posibilidad de suspender los derechos fundamentales en tiempo de estado de excepción, pero la suspensión total está completamente prohibida, así como también la suspensión dirigida a grupos o personas, o sea, la suspensión individual de los derechos fundamentales también está completamente inadmitida desde el punto de vista constitucional. Esas restricciones focalizadas a persona, grupo determinado, está completamente inadmitida. También fue de mucha interrogante en este tiempo de pandemia sobre qué derechos pueden ser suspendidos y cuáles no. En estado de defensa, por ejemplo, pueden suspenderse los derechos, no pueden suspenderse los derechos intangibles por el derecho internacional de derechos humanos, como es el derecho a la vida, el derecho a la integridad de la persona, libertad de conciencia y culto, no pueden suspenderse las garantías judiciales procesales, entre otros. Y en estado de emergencia o estado de conmoción interior, pueden suspenderse los derechos a la libertad física, al habeas corpus, a la libertad de tránsito y la libertad de asociación, entre otros. La regla realmente, para sintetizar, es que en el estado de defensa la autoridad pública tiene una discrecionalidad de establecer cuáles derechos puede suspender, pero excluyendo lo que constitucionalmente nunca pueden ser suspendidos, mientras que en los demás estados de excepción los únicos derechos que pueden suspenderse son lo que específicamente señala la Constitución. Aquí suena un poco incongruente el hecho de que en el estado de excepción, y quiero llamar la atención sobre esto, las garantías judiciales o procesales para la protección de los derechos no son posibles de suspensión. Sin embargo, en los otros estados de excepción pueden ser suspendidos el habeas corpus, una garantía fundamental de la libertad física. Cabe destacar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado al respecto, al menos en 2 opiniones consultivas, ya de unos años atrás, del 1987, donde establece que la suspensión de los procedimientos de habeas corpus o de amparo en situaciones de emergencia son completamente incompatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, que teniendo en consideración el carácter vinculante de las interpretaciones realizadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la Convención Americana, los jueces deben hacer prevalecer la plena vigencia de las garantías fundamentales, específicamente el habeas corpus durante los estados de excepción. También, y por otro lado, vimos en este tiempo de pandemia, que muy bien lo explicó el anterior panelista, que se sacó a la luz todas las debilidades del sistema sanitario. También muchos trabajadores quedaron suspendidos de sus puestos de trabajo, muchos grupos vulnerables quedaron desamparados. En fin, se presentaron diversas dificultades que en una gran medida pudieron ser prevenidas. Y esto puso en mesa nuevamente la discusión de los derechos sociales, que son los derechos a la salud, a la educación, el derecho a la vida, entre otros. Estos derechos, como indicó el profesor Hernández, tienen un carácter prestacional, pero también tienen una obligación negativa,
y es que, por ejemplo, la administración o el Estado no puede emitir normas o adoptar decisiones que puedan restringir o retroceder de algún modo los derechos sociales y que ya que están protegidos por el principio de progresividad que está en el artículo 8 constitucional. Cabe decir que se reconoce que estos derechos pueden ser vulnerados y quizás su principal infractor sea el Estado, a pesar de que también los particulares tienen en cierta medida obligaciones frente a estos derechos, pero nos vamos a centrar en la administración. Por esta razón existen los mecanismos jurisdiccionales para la protección efectiva de los derechos sociales que están contemplados en nuestra Constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Solamente me voy a referir a dos, que es el amparo colectivo y la acción directa de inconstitucionalidad por omisión. El amparo colectivo resulta ser uno de los más importantes porque una de sus características fundamentales en estos procesos es que las sentencias tienen carácter gaunes y en consecuencia resuelven intereses de los miembros ausentes de un grupo. Con relación a la acción directa de inconstitucionalidad por omisión que se encuentra en el artículo 36 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, cabe decir que el simple hecho del Congreso no cumplir con su deber general de legislar no constituye un silencio legislativo que motive la acción de inconstitucionalidad por omisión. El Tribunal Constitucional Dominicano ya ha determinado cuándo existen omisiones legislativas constitucionalmente relevantes. Son dos. En primer lugar, cuando el legislador viola una imposición constitucional de legislar cuya omisión impide la ejecución de los preceptos constitucionales. Por ejemplo, cuando en violación del artículo 63, numeral 3 de la Constitución, no define en la ley la oferta educativa para el nivel inicial. En segundo lugar está cuando el legislador viola órdenes de legislar que exigen del mismo emitir una o varias leyes para el desarrollo de la Constitución. Aquí el tribunal ya ha desarrollado en su jurisprudencia que toma en cuenta la razonabilidad o no del tiempo transcurrido sin que el Congreso emita la norma correspondiente. Un ejemplo de ello es la ley de estímulo y motivación al deporte, que exige la promulgación en su artículo 65, numeral 2 de nuestra Constitución. También estos derechos sociales se pueden proteger a través de otros derechos, y valga la redundancia. Por ejemplo, como el derecho a la tutela judicial diferenciada. Este tipo de tutela forma parte de la tutela judicial efectiva, ese derecho que protege a las personas desde su acceso a la justicia hasta la ejecución de la sentencia. Está consagrado en el artículo 7, numeral 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y esta consiste en otorgar un acceso a la justicia diferencial a las personas en estado de vulnerabilidad o en estado de indefensión. Por lo que el juez puede abreviar el proceso ante el riesgo de un daño eminente, puede otorgar un trato procesal diferenciado a aquellos que poseen algunas dificultades para asumir las formalidades de un procedimiento común o aquellas situaciones jurídicas diferentes con el fin de evitar discriminación y exclusión. Y cabe señalar que la tutela judicial diferenciada no busca otorgar bajo ningún concepto un trato preferente o privilegiado a aquellos que ya lo tienen, y tampoco se reduce a la plena existencia de los procesos urgentes, como muy bien señalaba. ¿Cómo se observa? Los derechos sociales son completamente derechos justiciables, que en anterioridad estaba esto en tela de juicio.
Sin embargo, Kurtich y Abramovich plantean que la problemática radica más bien en la ejecución de las sentencias cuando el Estado alega que no tiene recursos suficientes para satisfacer el derecho en cuestión. Actualmente esto es un aspecto que desde la justicia constitucional se está tratando de subsanar a los fines de evitar solamente una protección en papel sin que no exista ninguna satisfacción del derecho. Se observa en este caso que se han ido planteando las medidas de coerción y las medidas de seguimiento. Por ejemplo, en Perú, el poder coercitivo de los jueces constitucionales incluye la posibilidad de ordenar el despido del funcionario que resiste el mandato contenido en la sentencia. También en Colombia se observa que por medio de sentencias se ha ordenado que el Estado debe de rendir ciertos informes sobre la ejecución de lo dictado en periodos específicos. Esto sucedió específicamente en una sentencia del 3 de noviembre del 2011, el caso mejor conocido como la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres de Colombia. Y en el sistema de ordenamiento jurídico constitucional dominicano, tenemos lo que es el astrente, que de una forma u otra obliga al funcionario, a la administración, a que cumpla con lo dictado en una sentencia. Tenemos la unidad de ejecución de sentencia creada por el Tribunal Constitucional y la reciente resolución del Tribunal Constitucional sobre las medidas a ser adoptadas para la efectividad de la ejecución de sus sentencias. Ya finalmente, y para ir concluyendo por motivo de tiempo, cabe decir que nuestro sistema jurídico constitucional establece un Estado socialmente vinculado. Sin embargo, la realidad es que en cuestión de progresividad de los derechos sociales estamos muy cortos. Y no lo digo yo, así lo indica los recientes informes relativos a los derechos humanos emitidos por los órganos internacionales autorizados, como es el del Departamento de Estado de Estados Unidos, el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las evaluaciones de la PISA que año tras año sacan a la luz y sale a relucir la falta de calidad de nuestra educación. Y ya como modo de reflexión, me quedo con esta frase del profesor Ferrajoli que dice: los derechos sociales cuestan, pero cuestan más sus violaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernanda. Pues has puesto en evidencia que la juventud muchas veces no juega en contra, sino es todo lo contrario, ¿verdad? Que juega muchas veces a favor. Tu ponencia ha estado a la altura y me quedo de verdad con esa conclusión fundamental tuya, ¿verdad? Que es fundamental garantizar los derechos sociales. En un artículo, pues yo sostengo recientemente que los derechos sociales deben considerarse como precondiciones de las libertades individuales. Sin derechos sociales no se puede disfrutar de libertades individuales, o por lo menos no de manera plena, ¿verdad? Finalmente, pues, y no menos importante, sino todo lo contrario, hemos dejado lo mejor para el final. Tenemos al doctor, a quien admiro y buen amigo, ¿verdad? Doctor Eric Raful, quien nos hablará sobre un tema que es fundamental, ¿verdad? El tema de la exigibilidad de los derechos sociales. Doctor. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias al Instituto Hostos, al Centro Hostos, al Instituto Dominicano de Derecho Constitucional, a la Pucamaima, la Librería Jurídica Internacional. Es un verdadero privilegio, un verdadero honor que nos hayan considerado para este tema, que es un tema que, como tú bien sabes, Roberto, me apasiona desde hace tiempo. Y sobre todo tener el honor de, con tan renombrados participantes que nos acompañan en este evento de hoy, en un tema que es fundamental, y voy a tratar ya por el tiempo de ir un poquito rápido al tema que nos toca. Esta exigibilidad de los derechos sociales. No sin antes precisar que a propósito de esa exigibilidad, entiendo como premisas básicas el análisis o ponderación del actual estado de cosas, del estado constitucional de derecho en República Dominicana.
de las premisas, de las transformaciones que ha operado el Estado dominicano, el paso del Estado liberal al Estado social de derecho, y los elementos que tenemos que tomar en cuenta para un abordaje adecuado, precisamente del tema de la exigibilidad a partir de los derechos establecidos en nuestro ordenamiento, sobre todo en el derecho internacional de los derechos humanos, que es parte integrante de nuestro bloque de constitucionalidad y en nuestra Constitución. En primer lugar, debemos de asumir que todas estas transformaciones que he estado viviendo para pasar del Estado liberal al Estado social y democrático de derecho implican necesariamente una transformación no solamente del Estado, sino de la política, una transformación de los actores sociales. Como muy bien señalaba el profesor Jaime Rodríguez, esto no es un tema de obligación del Estado, es un tema de una transformación cualitativa del Estado, que en el contexto de esta transformación obliga a que todos los poderes públicos, como veremos más adelante, estén dedicados a garantizar y a promover la dignidad humana. Y eso, a propósito del COVID, la inequidad que está arrastrando no solamente a nuestras sociedades, sino a nuestros regímenes políticos, con las crisis que estamos viviendo, con el aumento de los populismos, el aumento de la inequidad, es un tema relevante, es un tema fundamental que no podemos obviar. En ese contexto, esta transformación obliga a que nos centremos en ponderar cuáles son las cualificaciones que requiere el Estado, los actores, en el proceso de aprendizaje social a que refería Habermas, para tener el empoderamiento adecuado de los actores que hacen viable el ejercicio democrático y que hacen viable las relaciones sociales. Este proceso en el cual la República Dominicana forma parte, para entender la exigibilidad de los derechos, implica lo que Atienza llama el giro argumentativo. O sea, es necesario que se asuma que el derecho pasa a jugar un papel fundamental conjuntamente con la política para, en palabras de Ferraioli, desarrollar lo que es la política democrática, que es un proyecto de transformación que impone la política democrática precisamente al Estado en aras de trabajar la igualdad o de lograr la igualdad sustancial. En otras palabras, estamos hablando de un maridaje que advirtió Bobbio desde hace varias décadas a propósito de la necesidad o de la relación inescindible entre derechos sociales y democracia. Entonces, esas premisas son claves para entender la exigibilidad y cómo llegamos a ella en nuestro ordenamiento dominicano. En República Dominicana, y esto es clave, el ordenamiento se ha venido impregnando por el derecho internacional de los derechos humanos desde las últimas décadas del siglo pasado hasta la proclamación de la Constitución en el año 2010, que ya consagra de manera formal el Estado Social y Democrático de Derecho. Lo consagra en su artículo 7, de una manera muy específica, en su artículo 8, como también que es función esencial del Estado, como la protección efectiva de los derechos humanos y de los derechos fundamentales. Y aquí viene también un énfasis que queremos hacer en el artículo 68 de nuestro ordenamiento, que es clave para el tema de la exigibilidad, que los derechos, y voy a citarlo, que los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos, los cuales deben garantizar su efectividad. Sin embargo, hay un artículo en nuestro texto constitucional que llama mucho la atención porque es la parte de la Constitución que refiere al régimen económico y que establece que que es el artículo 217, que establece que la orientación, a propósito de la orientación y fundamento del régimen económico y social, y establece de manera expresa que debe orientarse hacia la búsqueda del desarrollo humano, procurando la redistribución de la riqueza y procurando la justicia social, entre otros aspectos relevantes.
Si analizamos estos textos que he citado de nuestro ordenamiento constitucional, de nuestra Constitución particularmente, y lo ponderamos en función del nuevo paradigma y de las exigencias que derivan del nuevo paradigma, de ese momento fundamental de la historia de los derechos, de lo que Bobbio llamó la edad de los derechos, en el que aparece este fenómeno único que son los derechos humanos, y que desde la perspectiva ética lo desarrolló en nuestra región de una manera brillante Carlos Santiago Nino, y en Europa lo empezó a trabajar en su relación con la política y la democracia Norberto Bobbio. A partir de ese fenómeno que se da con estos derechos prestacionales a partir de la Segunda Guerra Mundial, genera unas obligaciones de cara a la exigibilidad de los derechos que llevan a reducir algunas condiciones que ha trabajado el maestro, el profesor Peces Barba, que ha trabajado Ferrayoli. Pero una de ellas es la necesidad o el proceso de constitucionalización rígida de los derechos humanos, como una derivación de los horrores de la guerra y de la necesidad de que estos derechos pasen a ser parte del ordenamiento positivo de nuestras sociedades, pasen a ser exigibles, como dice el profesor Peces Barba, pero no solamente en cuanto a sujeto, con derecho a, sino también con capacidad para accionar en la justicia, que es reclamo de los mismos. En ese tenor, en el tema de los derechos económicos y sociales, siempre se han producido discusiones que han tratado de, que se enmarcan más bien en el debate de hasta qué punto puede el derecho impactar lo que son las políticas estatales. Esta transformación implica una transformación del derecho público, una transformación de las capacidades y una reorganización de todas las actividades del Estado en aras de tutelar y garantizar los derechos fundamentales y la dignidad humana. Obviamente, el tema es el debate viejo entre derechos negativos y derechos positivos y la tradición liberal que había consagrado la perspectiva de la parte de los derechos humanos que tienen que ver con los derechos individuales en un proceso que básicamente hacía énfasis en lo que se han denominado derechos negativos. Y eso generaba una dificultad para los derechos prestacionales o derechos positivos. En el sentido de que, bueno, se requieren recursos, se requieren acciones para poder ejemplificar o llevar a la realidad un derecho como el derecho que tienen todos a una vivienda digna, o el derecho a la educación, o el derecho a la salud. Eso tiene una cuantificación. Pues está claro, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho a propósito del carácter progresivo de lo mismo, que la progresividad de esos derechos y la necesidad de que se analicen desde una perspectiva de razonabilidad y proporcionalidad obliga a un esfuerzo que sea verificable y que no significa una excusa para la omisión o la inacción de los estados en procura de garantizar ese mínimo vital que llevó a John Rawls en su trabajo, su revisita a su obra clave, el liberalismo político, a asumir que sin ese mínimo vital, sin esos derechos básicos, no tiene sentido la libertad y no tienen sentido los derechos del individuo a la libertad si no se puede obtener eso. Ciertamente, esta exigibilidad está consagrada en nuestro ordenamiento, en nuestro texto, tanto constitucional como las normas procesales, sobre todo en el derecho administrativo. Pero la clave de todo ello es que implica una refundación, prácticamente un entendimiento del nuevo paradigma a los fines de que
toda la sociedad se empodere de esos valores y se desarrollen procesos de capacitación que nos lleven, como muy bien decía José Ignacio, a propósito de los magníficos trabajos de Amartya Sen, a generar una sociedad donde desarrollemos más las capacidades de los actores para ser dueños de su propio destino y sobre todo de la construcción democrática. Entrando en la fase final de nuestra presentación, en nuestro ordenamiento que ha venido desarrollándose desde esta perspectiva, se ha asumido ya con timidez, y eso es una pena decirlo, pero se ha asumido, se han empezado a dar pasos. Nuestro Tribunal Constitucional tiene ya una serie de decisiones que tienen que ver con derechos prestacionales a los fines de garantizar temas relativos a seguridad social, temas relativos a pensiones, temas relativos a acceso al agua, temas relativos a acceso a la vivienda, que son decisiones importantes que han venido estableciéndose en nuestra jurisprudencia, así como otras que se han venido desarrollando ya en el derecho administrativo, sobre todo a propósito de acciones colectivas que han ido trazando un camino. Para concluir, a propósito del tema de la exigibilidad, no podemos olvidar que precisamente respecto de los derechos económicos y sociales, y precisamente por los debates que se dan a propósito de la ambigüedad de algunos de los textos en los cuales esto se consagra, y la necesidad de un desarrollo normativo, traer a la reflexión aquellas palabras del profesor Ferraioli, en el sentido de que es una pena que nuestra tradición jurídica, estoy citando ahora, no haya elaborado técnicas de garantía tan eficaces como lo ha hecho para los derechos de la libertad y de la propiedad cuando se trata de derechos sociales. Y esa falencia que, a propósito de la visión administrativista y del tema de la administración fallida, de que hablaba José Ignacio, es un verdadero reto en nuestras sociedades. En nuestras sociedades, donde el Estado de Derecho, más que como en Europa, ser como resultado del desarrollo de la sociedad civil, en nuestro Estado de Derecho, nuestras normas han venido impuestas desde arriba, prácticamente sin ninguna participación y conciencia democrática de actores, generando una gran marginalidad jurídica. Este tema es un tema que debe, y felicito a los organizadores de eventos, que debe ser un tema de debate permanente en nuestras sociedades, precisamente por cómo se ha establecido por los grandes déficits en temas de desigualdad y en términos de aplicabilidad de los derechos, o exigibilidad de los derechos sociales que tiene nuestra región en América Latina. El COVID y las crisis de desigualdad han venido generando la necesidad de que abordemos esto de una manera permanente como un reto de superación de nuestras alicaídas democracias que requiere activarse en aras de la tutela de los derechos fundamentales, que es el mandato esencial del nuevo paradigma. Muchísimas gracias por la invitación de nuevo y honrado de compartir esta oportunidad con tan brillantes profesores y profesoras. Muchas gracias, doctor. La verdad que el presupuesto del Estado social genera la transformación del derecho público y de las instituciones del Estado. Ciertamente los derechos sociales cuestan, pero también cuestan las libertades individuales. El derecho al sufragio también requiere de una logística, de un presupuesto que el Estado debe de disponer, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la importancia que el Estado le da a los derechos? Al final de cuentas, estoy de acuerdo con que tenemos que replantearnos todo el tema del pacto social, ¿verdad? Pensar el pacto social desde una libertad solidaria, donde se garantice ese bien común que nos permitan a nosotros pues, ejercer plenamente nuestras libertades.
Bueno, estamos sobre el tiempo, así que voy a tener que recortar un poco las preguntas. Voy a iniciar con el profesor José Ignacio Hernández, porque pues tiene un compromiso ineludible, que ya casi le está llegando la hora. Cito al profesor Santofimio, ¿verdad? Tiene una cita con el constitucionalista, agrego entre paréntesis, y filósofo de la salsa, Rubén Blada, allá en Harvard. Así que voy a iniciar con José Ignacio, ¿verdad? ¿Cómo podemos fortalecer a la administración y cómo asegurar la solidez de los órganos y entes administrativos de cara a estados frágiles como son los estados latinoamericanos? Excelente pregunta. Eh, Hay un estudio reciente de un profesor argentino que está en la universidad, publicado por la Universidad de Yale, Sebastián Mazuca, y el libro trata sobre la formación tardía de los estados en América Latina. El proceso de formación histórico de los estados en América Latina comienza cuando ya los estados en Europa estaban absolutamente consolidados. Y esto es una diferencia que es muy importante tomarla en cuenta desde la perspectiva de la procura existencial. No cabe duda, lo han señalado ustedes, no creo preciso insistir en ello, en que es ineludible la acción del Estado para satisfacer necesidades que no encuentran cabida en el mercado. Suelo citar en este sentido la carta encíclica Centésimos Annus de Juan Pablo II. Pero hay un punto fundamental. Cuando los administrativistas europeos, magníficamente explicados en la extraordinaria presentación del profesor y amigo Jaime Orlando Santofimio, pensaron en la procura existencial, Forström, ellos no tenían que ocuparse de la fragilidad de los estados, porque los estados de Europa eran consolidados, incluso con eventos como la caída de la República de Weimar, que respondió más a aspectos políticos que a fragilidad institucional. Duguid, cuando pensó en la tesis del servicio público, pues tampoco tenía que preocuparse mayormente de la fragilidad estatal, porque el Estado en Francia había adquirido notables elementos de capacidad para cuando Duguid empezó a difundir y a crear esta tesis. Pero en América Latina esa no es la situación. En América Latina tenemos una administración prestacional, procura existencial, en el sistema interamericano de derechos humanos, en las constituciones, en el derecho administrativo, pero tenemos estados frágiles. ¿Y cómo se reconstruye la capacidad estatal? Resumiendo significativamente el problema, hay dos mecanismos para reconstruir la capacidad estatal, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo es a través de la cooperación internacional. Es fundamental apalancar la cooperación internacional para fortalecer la capacidad estatal. El Banco Interamericano de Desarrollo ha venido prestando especial atención a este aspecto, el Banco Mundial. Eso es fundamental. Y luego, de abajo hacia arriba, a través de la sociedad civil. Porque atención, si el Estado es frágil, la sociedad civil puede ser aún más frágil. Y eso afecta la aplicación del principio de subsidiariedad. El Estado subsidiario requiere de sociedades civiles con capacidad. Entonces, este es un proceso de construcción de capacidad estatal de abajo hacia arriba y que además tiene que entender, de acuerdo con la división político-territorial, que lo más fácil es empezar por lo local. Entonces, en estados frágiles, pues la reconstrucción de la capacidad estatal comienza en el ámbito local, apalancando la sociedad civil y promoviendo mecanismos de cooperación internacional. Termino con una noticia que no es halagadora, pero es importante para prestar atención a este tema. La capacidad estatal tarda mucho en construirse. Eso no surge de la noche a la mañana. Aquí en Harvard hicimos una vez una investigación y el resultado era bastante pesimista porque al ritmo actual América Latina necesitaría 100 años para superar la fragilidad estatal y no podemos esperar 100 años para abatir la desigualdad. Entonces, esto más bien es una oportunidad y la pandemia ha generado una oportunidad importante. ¿Por qué? Porque lo que le ha faltado, entre las condiciones que le ha faltado a América Latina para construir la capacidad estatal ha sido guerras internas, de acuerdo con Fukuyama, porque como dice un autor de apellido Tilly, guerras y eventos catastróficos incrementan la eficiencia de la acción colectiva. Pues bien, la pandemia ha generado incentivos
para la acción colectiva y fortalecer la capacidad estatal. Este libro que yo publiqué, ahora estoy casi que escribiendo la segunda parte. El primer libro dijo, bueno, las administraciones públicas eran frágiles y eso permite explicar, por ejemplo, la mortalidad en América Latina, 8% de la población, 25% más de la muerte, pero la pandemia generó eficiencias para construir capacidades estatales en el marco de alianzas público-privadas. Resultado, América Latina es hoy una de las regiones con la mayor tasa de vacunación contra la COVID, mayor que en Europa. ¿Cómo es posible que la región de estados frágiles más desigual del mundo, que no estaba preparada para la pandemia, que soportó una tasa de mortalidad gigantesca, logró acumular capacidades para implementar el proceso de vacunación? Hay muchas razones, yo no puedo entrar en ello, pero dejo esto como un signo positivo de que sí es posible victorias tempranas con cambios de paradigmas que permitan apalancar el desarrollo inclusivo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor. Para el maestro Santofimio, ¿cómo evitar que los derechos sociales y la obligación de garantizar mínimos vitales sean meras normas programáticas? Y ahí, conectando esta pregunta, ¿cómo garantizar nuevos derechos, como derechos de quinta y sexta generación, de cara a las limitaciones presupuestarias del Estado? Bueno, yo creo que el doctor Hernández en parte ya respondió la pregunta con su magnífica intervención y sus estudios en torno a la debilidad de nuestros países. Eso está en el fondo del problema y de cualquier respuesta que haya que dar. Pero veámoslo en el siguiente sentido. También el profesor Raúl Zafur hablaba sobre el tema, lo escuchaba con detalle. Es que el problema no es la retórica constructiva de normas. Eso es muy fácil hacerlo, y tener profesores inspirados de derecho constitucional y grandes constitucionalistas y procesos de reforma constitucional para incorporar más derechos, pues no es el problema. Los derechos están ahí y los derechos hay que garantizarlos. Los derechos devienen no de una estructura positivista, sino del derecho natural. Y el Estado tiene que entenderlo y comprenderlo, que tiene seres humanos enfrente a los cuales hay que darles plenas garantías en todos los aspectos de su vida. Entonces, lo que esté o no esté en la Constitución, pues eso sobra. Lo más importante es tener realmente administraciones actuantes, presentes, que tomen soluciones frente al caso. Por eso yo no trataba en mi exposición de desprestigiar a los constitucionalistas, pero yo sí le diría a los constitucionalistas, hay que vivir la administración, quienes hemos trabajado con la administración y conocemos el papel que cumple y la presencia que tiene que hacer todos los días frente a la población, podemos entender que eso tiene que ser así. Luego, el problema está en la dinámica y en esa capacidad de ejecución, de adoptar decisiones frente a los problemas diarios, vivenciales, ¿sí? Y eso hay que organizarlo, hay que tener políticas para poder concretar en decisiones. Entonces nos falta eso. Yo lo he dicho muchas veces aquí en Colombia. Colombia es un país experto en estudios. Aquí el poder de las empresas que se dedican a elaborar estudios es muy grande. Y todos son estudios, pero tenemos graves deficiencias de ejecución. Hay unas limitaciones profundas de poder llevar soluciones efectivas, ¿sí? Y ahí está el problema. Entonces, la garantía de los derechos humanos gira en torno a una palabrita: efectividad. ¿Y la efectividad quién la hace? Pues no la hace el profesor de constitucional. No, nuestro profesor Eduardo, allá dando sus clases de constitucional, pues sí, él se emociona y dice cosas y decimos cosas como en esta conferencia, pero lo que necesitamos son administraciones que realmente den soluciones. Y esa es la buena administración, ese es todo el problema. Y para eso hay que tener, ¿qué? Estados consolidados, donde verdaderamente se llegue. Entonces, el papel del derecho administrativo es trascendente. Y yo creo que lo que reclamaba Forstov en su momento era eso: presencia efectiva. No es otra la construcción de su procura existencial y del mínimo vital, ¿no? Que ahora pues es obviamente un insumo muy interesante para la retórica,
pero que cuando él lo planteó, lo estaba planteando en un escenario donde había que llevar asistencia, hacer presencia. Y yo creo que en parte, en la última parte de la conferencia del doctor Hernández lo dijo, ¿por qué América Latina logró unos niveles muy altos frente a la pandemia? Porque les tocó pellizcarse a las administraciones, o si no los estados se les caen, o si no viene la revuelta social, y les tocó hacer presencia efectiva, con arbitrariedades, con todo lo que quiera, pero les tocó hacer lo que no habían hecho nunca, les tocó hacer. Muchas gracias. Excelente, profesor. Efectivamente, tuvimos que comprar vacunas. No sabíamos de dónde, pero tuvimos que hacerlo. Y ciertamente, los derechos valen lo que valen sus garantías, decía Kelsen. Entonces, ahí el ojo hay que ponerlo en la efectividad de los derechos. Y bueno, de cara a eso de la efectividad, pues tenemos una pregunta para la profesora Miriam Ibanega. ¿Cuál sería la vía idónea para garantizar los derechos sociales en caso de omisión administrativa? ¿Jurisdicción ordinaria o jurisdicción miren, especial? no hay fórmulas mágicas. Yo les podría decir que una acción de amparo, todo depende del tribunal que trate la acción, del régimen legal que establezca los requisitos para la acción. Puede ser una medida precautoria, pero creo que lo más importante es tener una justicia o tribunales contenciosos administrativos, tributarios, capacitados, porque me interesa la idoneidad y la capacitación de la justicia también para tratar este tipo de derechos de análisis y procesos regulados que sean rápidos, efectivos, de acuerdo al tipo de derecho que se trate. A ver, puede ser un amparo, una medida precautoria, una acción sumarísima, no interesa el nombre. Interesa que esté regulado y que un tribunal o el Poder Judicial, quien fuera, un tribunal contencioso, tenga la competencia para tratar y pueda valorar la urgencia. Porque pongamos el tema de la pandemia, el tema de la situación, y les voy a dar un ejemplo que se pasó en mi país. En mi país, Estado Federal, tuvimos el problema en época de pandemia de la no circulación de una provincia, de un estado provincial a otro estado provincial. No solamente era la famosa cuarentena, sino que además no se podía pasar de una provincia a otra provincia. Acciones de amparo, medidas cautelares para trasladarse por razones de salud, para atender a familiares. No estoy hablando ni de una situación laboral ni comercial, estoy hablando de esos derechos donde uno dice, a ver, hasta para un tratamiento oncológico. Tenemos una provincia que se une a otra a través de un puente por un río, ¿no? Porque abajo pasa un río. Entonces, una mujer tenía que atenderse con un tratamiento oncológico en la provincia de enfrente. Son media hora, nada más 30 minutos para pasar. Como la otra provincia estaba con una medida extrema en materia de cuidado por pandemia, no podía ninguno de esta provincia pasar. Y esta mujer necesitaba un tratamiento médico. Bueno, a ver, hubo que articular una acción de amparo. Por suerte el juez valoró la urgencia de la situación, pero esto porque era un caso excepcional. Hubieron otros casos que tuvieron que ir a la Cámara porque el juez de primera instancia no hizo lugar. Un padre que no pudo ir a ver a su hija y su hija falleció en otra provincia porque la autoridad policial no lo dejó pasar la frontera. Esas situaciones que uno dice, bueno, son excepcionales, bueno, son ejemplos que no existen fórmulas mágicas ni milagrosas. Es todo un sistema. Este es el tema. Hay que verlo como sistema. Totalmente. Muchísimas gracias, profesora. Bueno, para el profesor Eric Raful, tenemos dos preguntas. Los derechos sociales, principios rectores o derechos fundamentales, ¿verdad? Y la segunda, ¿han dado resultados los mecanismos y herramientas creadas en el ámbito administrativo y constitucional para que el Estado social pueda garantizar que los ciudadanos puedan acceder a unos mínimos vitales? Bien, vamos por ambas preguntas en el mismo orden que fueron formuladas. A propósito de los principios rectores están recogidos
en nuestro texto constitucional. Uno de los principios clave es el de la progresividad, razonabilidad, proporcionalidad de estos derechos, ¿no? Y esta progresividad obliga a básicamente a generar ejercicios en la formulación de políticas, no solamente de gastos, como han establecido algunos autores, sino de políticas sociales en términos generales para la tutela de estos derechos. Del artículo 50 al 63 de la Constitución nuestra, ahí están establecidos de manera particular los derechos sociales fundamentales en nuestro ordenamiento. Y obviamente otro de los principios clave que está citado, que hablábamos de él, es de la interpretación, que está establecida que todos estos derechos deben de interpretarse siempre de la forma más favorable para la realización, en este caso, de la dignidad humana y de la tutela de estos derechos. La segunda pregunta es si han sido eficientes. Pues la forma en que concluí mi presentación a propósito de algunas decisiones y algunos procesos que se habían desarrollado por la vía judicial no han sido suficientes. Justamente necesitamos una transformación profunda a la que hacíamos referencia, una cualificación de los actores. Y eso ha sido un problema, como establecía José Ignacio, como han establecido prácticamente de alguna forma todos los ponentes. Es un tema de empoderamiento de actores. En sociedades como esta, donde la constitucionalización del ordenamiento llegó tarde, donde la cultura de los derechos llegó tarde, donde hay una gran marginalidad jurídica y donde hay una práctica autoritaria en la relación entre Estado y sociedad histórica. La consagración de estos derechos hace que actores fundamentales, tanto en la administración pública, para la elaboración y ejecución de políticas, porque hay que verlo así, de manera integral, no solamente de la justicia, como en los propios jueces. El sistema hace que, como decía nuestra querida profesora de la Universidad de Argentina hace un momento, hace deficientes esas capacidades institucionales y obliga a que se profundice y se genere mecanismos para dotar de mayor empoderamiento respecto de los valores democráticos. Alain Touraine desarrolló mucho ese tema, ¿no? La escasa cultura democrática, la escasez de cultura democrática en nuestros agentes y en el actor social, en nuestra realidad latinoamericana. El Poder Judicial, lamentablemente, no ha escapado a esa grave falencia que es de todo el ordenamiento latinoamericano, que, como decía José Ignacio, a propósito de un estudio de Harvard, necesitaría un desarrollo de 100 años para lograr alcanzar los niveles de sensibilización en los actores sociales que requiere el buen funcionamiento de la democracia y de las instituciones democráticas, sobre todo las que tienen que hacer valer derechos fundamentales. Muchas gracias, profesor. Finalmente, a la profesora Fernanda Frías, ¿cuál es el rol de la administración frente a los derechos sociales en los estados de excepción, sobre todo de cara a la procura vital y el mínimo existencial? En este caso, el Tribunal Constitucional, la Constitución de la República en el artículo 7, en el artículo 8, establece principalmente que la dignidad humana y todos los derechos fundamentales son parte de la estructura de la democracia. La justicia social también por igual forma parte
de nuestro sistema social y democrático y de derecho, al igual que también la progresividad. Y eso obliga a la administración a que debe de garantizar esas condiciones mínimas para que las personas y todos los ciudadanos puedan satisfacer todas sus necesidades. La administración no solo debe de ver a ciertos grupos de una forma distinta, también debe de adoptar medidas por igual para aquellos grupos en estado de defensión, de vulnerabilidad, como lo establece el artículo 39, numeral 3 de la Constitución, a los fines de que todas las personas en un estado de excepción puedan tener la igualdad de oportunidades. Y también el artículo promocional el principio promocional, perdón, de la ley 107-13 sobre la relación entre la administración y los ciudadanos, también obliga a la administración a que debe de prestarle una debida atención a todas las personas en estado de defensión y de vulnerabilidad. Sí, ciertamente aquí requiere de unas obligaciones positivas, de dejar la hipocresía con relación a la administración, de dejar esas políticas clientelares y tratar de adoptar esas medidas que realmente sirvan socialmente al Estado dominicano. Muchas gracias, Fernanda. Bueno, una de las cosas que he aprendido del profesor Eduardo Jorge Prats es que al final de los eventos lo más importante es el brindis. Como esto es electrónico, el brindis tendrá que hacerse en cada una de las casas, ¿verdad? Lamentablemente. Pero pronto estaremos brindando aquí en República Dominicana, especialmente para los profesores, ¿verdad? Que todavía nos acompañan aquí, Jaime Orlando Santofimio y la profesora Miriam Ibanega. Pronto estaremos celebrando aquí en territorio dominicano. En nombre del Centro Hostos de Estudios Constitucionales y del Instituto Dominicano de Derecho Constitucional, al igual de las demás instituciones que coauspiciaron este panel, a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, especialmente a la Escuela de Derecho en su director, Héctor Alíguez, y sobre todo a la Librería Jurídica Internacional, muchas gracias por su participación y sobre todo muchas gracias a los presentes que nos han seguido por el canal de YouTube de la